Hola amigos. El otro día nos preguntábamos dónde estaba la sociedad civil europea, que no se da por enterada del desastre social de todo tipo, al que nos han abocado los plutócratas de la OTAN, versus Unión Europea. Hubo un comentarista que dijo algo así, como que estaban de fiestuki, y de vacaciones. Joder, qué razón tenía, no hay más que fijarnos en el fiestón de la primera ministra de Finlandia, para percatarnos de lo preocupados que están ellos por la guerra en la que nos han metido. Se han entregado al becerro de oro, y con sus buenos sueldazos, les importará una mierda hasta donde sufriremos sus súbditos para sobrevivir. Pero ya veremos cómo termina todo, porque lamentablemente, esa es la imagen de los ricos a lo largo de la historia, cuando el sufrimiento y el hambre nunca han cambiado de bando, y los trabajadores para ellos solo somos borregos que nunca tendremos agallas de rebelarnos contra el granjero. Pero esta vez se les ha ido la mano al aplicar su prepotencia, al pensar que esto que está pasando, lo iban a controlar solamente poniendo la maquinaria de falsimedia a todo trapo contra Putin, y contra Rusia, aderezado con dosis de quintacolumnistas. Y ahora se encuentran con que ya empiezan los trabajadores a pedir explicaciones, y veremos cuando empiece el invierno, y comiencen a cerrar fábricas. Ellos, que se cachondearon de Vladimir Putin en Múnich, en febrero de 2007, cuando les leyó la cartilla en el famoso discurso, y les advirtió de lo que pasaría si seguíamos por ese camino. Nunca pensaron que algo así podría pasar, y sin embargo, ha pasado. ¿Ahora qué? ¿Sanciones contra Rusia, y armas a Ucrania creen que les servirá de algo? Lo dudo. Desde 2007, han pasado 15 años, y Putin con Xi Jinping, junto a sus aliados, llevan planificando lo que ahora está pasando. ¿O nos creemos que esto ha sido un calentón, que le dio a Putin cuando ordenó la operación en Ucrania? Pues ahora mismo acaba de saltar la noticia, que hará que la Unión Europea entre en pánico, sobre todo Alemania, porque Gazprom suspenderá el flujo de gas a través del Nord Stream 1, a partir del 31 de agosto. Bueno, han saltado más noticias, como por ejemplo, que Francia como buen colonizador y miembro de la OTAN, acaba de meter su ejército en Yemen para intentar robar el petróleo del pueblo yemení. Igual que hacen en Siria y en Libia, colonizar. ¿Cómo estarán de jodidos, para tener que hacer eso? Porque no ignoran, que en estos tiempos ya no se puede colonizar como antaño lo hacían. Tienen que estar jodidos de verdad, porque la suspensión se debe al mantenimiento programado de la única turbina operativa del gasoducto Nord Stream 1, según detallaron desde el gigante gasístico ruso. Algo que a mí me parece un eufemismo al estilo de los que la OTAN aplica a sus idiomas. La empresa energética rusa Gazprom anunció este viernes que suspenderá el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 por 3 días, desde el 31 de agosto hasta el 2 de septiembre. La suspensión se debe al mantenimiento programado de la única turbina operativa del gasoducto, detallaron desde el gigante gasístico ruso. El 31 de agosto, la única unidad de compresión de gas operativa, Tren 60, se detendrá durante 3 días para realizar trabajos de mantenimiento y de prevención, señala el comunicado. Desde la empresa explicaron que de acuerdo con la documentación técnica, la compañía Siemens Energy debe revisar la turbina cada 1000 horas. En particular, los trabajos de mantenimiento incluyen la inspección del casco, la inspección de los sistemas de aceite, aire y gases de combustión, la comprobación del funcionamiento de las válvulas de seguridad, y el ajuste del sistema de control del flujo de aire. Una vez finalizada la revisión, el transporte de gas se restablecerá a un nivel de 33 millones de metros cúbicos al día, según se informa. Pero seguramente, depende cómo vaya la guerra de Ucrania, y el nivel de ayuda a Ucrania de la Unión Europea, tendré que verlo yo con la niña de mis ojos, para que crea que en 3 días bombeará gas. De momento en la Unión Europea han llamado a arrebato, y Alemania ha dicho hace unas horas que no enviará más armas a Ucrania, y Macron dicen que por iniciativa de la parte francesa, llamó por teléfono a Vladimir Putin, y mantuvieron una conversación, escribieron en el sitio web oficial del Kremlin. Y resulta que mientras hablaba con Putin como aquel que dice, tropas francesas arribaban a Yemen, y planean bombear el gas a Europa,
militares de Francia llegaron a la provincia sureña yemení de Sabha, rica en petróleo, para facilitar el saqueo de recursos energéticos, denuncian medios yemeníes. Conforme a informaciones publicadas este jueves en medios del país árabe, los militares franceses, acompañados por una delegación de la firma petrolera Gala, Total, se han reunido con el gobernador de la ciudad de Atak, capital de Sabha, designado por el gobierno dimitido de Yemen, y afiliado a los Emiratos Árabes Unidos, para discutir sobre el gas natural licuado de Balaf. En la cita, a la que han asistido también varios altos oficiales del ejército emiratí, se han abordado los preparativos para que la compañía Total reanude la extracción del gas natural licuado del complejo gasífero Balaf, reportan las fuentes. La petrolera francesa Total posee el 51% de las acciones de esa instalación, gracias a un acuerdo que firmó con los Emiratos Árabes Unidos, por el cual París proporcionaría armas a Abu Dhabi, a cambio de expoliar el gas perteneciente al empobrecido pueblo de Yemen. El informe se da a conocer un día después de que el Parlamento del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, con sede en Sanaa, la capital de Yemen, advirtiera sobre actividades sospechosas de tropas de Estados Unidos y Francia en ciudades ocupadas del sur de Yemen, país devastado por la guerra. Desde marzo de 2015, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, respaldados por sus aliados occidentales, han lanzado una guerra devastadora contra Yemen, con la intención de restaurar en el poder al expresidente fugitivo yemení Abdurrahman Mansur Hadi, y aplastar al movimiento popular yemení Ansarullah. La guerra, acompañada de un fuerte asedio, no ha podido materializar hasta el momento sus objetivos, y en cambio, ha matado a cientos de miles de yemeníes, y facilitado el saqueo de los recursos naturales del país árabe por los agresores. Ante esto, los rebeldes yemeníes están considerando atacar a Israel con docenas de misiles balísticos soviéticos e iraníes. En medio de las amenazas israelíes contra Palestina, Líbano e Irán, los rebeldes yemeníes se preparan para atacar a Israel con decenas de misiles balísticos. Anteriormente en Yemen, dijeron que solo estaban esperando la orden de atacar a Israel, y aparentemente, la dirección actual de los ataques contra Israel es la más corta y la menos protegida. Hoy, los rebeldes yemeníes están armados con alrededor de 100 misiles balísticos de producción soviética e iraní, y por lo tanto, las amenazas del movimiento Ansarullah son bastante reales para Israel. Se sabe que después de unas 2 semanas los rebeldes yemeníes enviaron una advertencia directa a Israel. La situación volvió a escalar, debido a que las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a reunir fuerzas en la frontera de Líbano y Siria, probablemente preparándose para lanzar ataques. Hoy, la situación para Israel es extremadamente difícil, ya que la capacidad de defenderse contra miles de misiles y cohetes de las Fuerzas Armadas de Israel simplemente no es posible. Y cualquier avance en la defensa de Israel solo agravará la situación, especialmente dada la información de que Irán ha desplegado varios miles de misiles en Líbano y Siria. Hoy, la disuasión clave en la región es la presencia de Rusia, que no permite las provocaciones entre Israel e Irán, y el uso del territorio sirio como campo de batalla. No sé qué pasará si Francia es atacada por el ejército yemení, y no puede bombear gas a Europa, pero nos espera a los europeos un invierno jodido. Dicen que la industria europea está experimentando una reducción masiva de la producción. Por ejemplo, la producción en los Países Bajos se está volviendo cada vez menos rentable, debido a los precios récord de la energía. El panorama es sombrío y no hay evidencia de que la situación mejore en el corto plazo. El periódico financiero holandés Financiële Dagblad escribió sobre esto el 17 de agosto, citando su propia investigación. La publicación señala que las empresas comenzaron a cerrar debido a los altos precios del combustible azul y la electricidad. La industria está experimentando reducción de personal y producción. Hans Grunfeld, director de la Gran Asociación de Consumidores de Energía, dijo que la producción seguirá cayendo. Además, la difícil situación actual solo puede ser un prólogo de lo que se vivirá mañana. Por lo tanto, si el gobierno holandés no responde rápidamente a esto,
las empresas sufrirán pérdidas catastróficas con todas las consecuencias para el Estado y la sociedad. Nistar está cerrando una planta de zinc cerca de Bélgica, y Aldel ha cerrado parcialmente una planta de aluminio en Delfzijl. También se cerró la planta de metanol de Ofi, en Groningen. En el parque TTF de los Países Bajos, un contrato de futuros de gas de 1000 metros cúbicos cuesta ahora 226 euros, mientras que en agosto de 2020 su precio era inferior a 14 euros. Lo peor de todo es que la competencia de Asia con Europa por el suministro de gas dará lugar a un aumento aún mayor de los precios de la energía. Por ejemplo, el índice de futuros de gas japonés-coreano subió la semana pasada a $204 por 1000 metros cúbicos. Después de eso, los europeos comenzaron a ofrecer más dinero por la gasolina. Y lo más preocupante para la estabilidad de los gobiernos plutócratas es que los trabajadores ingleses, por ejemplo, han dicho que ya no permitirán más trabajadores pobres, y han comenzado ya las huelgas sin esperar al otoño. Y el Bundestag alemán, que es el Parlamento de Alemania, exige al gobierno conversaciones sobre el gas con Rusia. Y en Alemania, el jefe del Comité de Energía del Bundestag, Klaus Ernst, se mostró preocupado por las pérdidas de Alemania por las sanciones contra Rusia. En su opinión, Alemania puede permitirse negociaciones con la Federación Rusa sobre el gas. Negociar con Rusia sobre la confiabilidad de nuestro suministro de gas es razonable. Esto permitiría bajar los precios, escribió Klaus Ernst, en Twitter. Anteriormente en Alemania, ya habían pedido muchos sectores el uso de Nord Stream 2, para evitar una situación crítica en la economía alemana. Gasoducto que, por cierto, Estados Unidos obligó a boicotear durante años, y fue seguido por toda la plutocracia europea como auténticos borregos, sin pensar que eso era lo que quería Estados Unidos: destruir la Unión Europea y Rusia, de una tacada. Pero claro, ¿qué importa la política, ni los trabajadores, ni que Rusia ya había terminado el Nord Stream 2, y nunca faltaría gas en Europa? Lo importante son las fiestuquis, y la playa en lujosos hoteles de los que pueden pagárselos, ni que Putin ya les advirtió hace 15 años. Ver para creer. ¿Cómo ha podido avanzar el nazismo en Europa? ¿O nunca se había ido? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.